para ya desandar nuestra propuesta de programa de hoy, martes 30 de septiembre, ya fin de mes, y bueno, creo que ya estamos en contacto con nuestro entrevistado, ya recién vimos ahí una primera imagen en la pantalla y lo saludamos a ver si nos escucha bien al ingeniero Javier Portillo. ¿Cómo está, Javier? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Espero que me escuchen bien. Sí, ¿Sí? sí, perfecto, te escuchamos Perfecto, y te vemos, excelente, también te vemos bien. Bueno, en principio, excelente. Javier, muchas gracias por acceder, disponer de estos minutos, ¿no? Para compartir aquí con nosotros nuestra propuesta de programa. Javier Portillo, bueno, se desempeña en el grupo GIS de INTA Pergamino, tiene, bueno, las actividades que realizan allí, tiene que ver todo con relevamiento satelital, procesamiento de imágenes, en fin, y una serie de otras actividades, por supuesto, que él también nos va a compartir. Así que un poco la idea era charlar, Javier, de estos temas, ¿no? Que un poco lo conversamos con Eduardo recién en la apertura del programa, que tiene que ver con, bueno, este año tan particular, ¿no? En cuanto a la cantidad de lluvias que ya se han recibido y que todavía falta, ¿no? Para terminar el año y que en varios partidos ha generado una serie de inconvenientes. Sí, nosotros dentro del grupo lo que hacemos es dar un poco apoyo a las agencias que están en el territorio y que demandan datos sobre la situación. Tal como mencionás, la mayoría de los pedidos que hemos tenido han sido de los partidos de Bolívar, 9 de Julio, Carlos Claro. Casares. Ujú. Nosotros trabajamos con imágenes haciendo un monitoreo general de la campaña de los cultivos y en particular, en el caso de estas situaciones de excesos hídricos, lo que hacemos es utilizar de alguna manera las mismas imágenes y complementarlos con algo de información que tenemos nosotros adicional de ese tipo de monitoreo. No sé si querés que comparta o haga alguna presentación. Tengo algunas imágenes como para mostrarles más o menos cómo Claro. estamos trabajando. Sí, sí, perfecto, Javier. Cómo ¿Te no, parece bien? nos interesa muchísimo. Entiendo que estoy disponible para compartir, así que Sí, lo que voy a hacer es pasar unas diapos. A ver, bueno, este es el grupo, obviamente. Nosotros trabajamos con teledetección, o sea, con uso de sensores remotos, generalmente satélites y drones, y lo que hacemos nosotros con esas imágenes, con la capacidad que tienen, digamos, esos sensores en obtener datos remotos, y la repetitividad de esos datos a partir de satélites con imágenes semanales o quincenales, dependiendo del satélite que utilicemos, vamos haciendo el monitoreo de los cultivos y en este caso puntual de la situación de anegamiento. Entonces, lo importante de esto es que esos sensores tienen bandas que nos ayudan a identificar cultivos, pero también a identificar áreas claro, anegadas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Digamos, estamos constantemente monitoreando imágenes libres de nubes claro, posteriores a cualquiera de los eventos, que eso también es un tema. O sea, claro. se puede trabajar con radares a bordo de satélites, eso también lo hemos incursionado un poco, que son transparentes la señal de radar a las nubes. Entonces, lo que hacemos nosotros es, a medida que, o sea, cuando tenemos una alarma, y obviamente que estamos al tanto de la situación de lluvias excepcionales, etcétera, comenzamos a hacer el monitoreo y la búsqueda de imágenes libres de nubes para poder trabajar con índices, así como tal vez muchas personas de la audiencia hayan escuchado hablar de los índices verdes, los Claro, índices de vegetación. Existen índices específicos para detectar agua, que bien, trabajan con una zona del espectro que nosotros no podemos ver, pero por suerte estos sensores a bordo de satélites claro. lo pueden hacer. Y a partir de esas imágenes, con esos índices, lo que nosotros vamos haciendo es determinando, por ejemplo, tenemos una situación inicial, y este en el caso del partido de Mercedes, vamos a llegar a Chivilcoy también. Vos sabés que no estamos Eh, viendo, no sé si estás compartiendo vos, pero no te... a ver, vuelvo, perdón. A ver si soy yo el que me quedé colgado. Eh, Perdón, fui yo. Eh, bueno, acá volvemos. Entonces, yo estaba, Ahí ahora sí, estamos. seguramente, Ujú. solo, a ver, vamos acá.
si me deja compartir. Ahí está, perfecto. Solo lo que había mencionado es esto de los Claro. satélites Sí, y sí, la sí. revisita, que tenemos datos históricos, las bandas que nos permiten calcular los índices y ya después empezamos a trabajar nosotros según la demanda de cada una de las agencias. Claro, Es importante en esto mencionar que obviamente nosotros, digamos, el grupo tiene una cierta expertise, entonces da apoyo a las agencias, claro, pero tanto la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que emite informes de emergencias, como por ejemplo la Oficina de Riesgo Agropecuario, hay diferentes organismos que disponibilizan esos datos y bueno, nosotros lo que hacemos un poco es complementar y sumar, porque INTA está en la mesa claro, de emergencia siempre, entonces claro. suma datos. Ujú. Además de nosotros estar en Pergamino, está obviamente en Castelar el Instituto de Clima y Agua, que tiene productos online y que va subiendo los productos. A veces la inmediatez hace que, bueno, nosotros salgamos rápido Claro, a dar una respuesta, pero hay una serie de organismos que están más especializados y que elaboran sus informes. claro. Entonces nosotros con estas imágenes lo que hacemos es generar índices Claro. y determinar lo que se ve en azul ahora, que es agua, en realidad es lo que nosotros identificamos como áreas anegadas. Ajá, perfecto. ¿Qué es lo que sucede en general, Antonio? Es que, bueno, nosotros eh, generalmente somos conservadores en el sentido de que nos podemos encontrar con varias circunstancias. Bien. Circunstancias de agua libre, o sea, una lámina de agua, que es la que podemos detectar, Ujú. y hay situaciones de afectación, que son, digamos, suelos que están saturados, que Claro, no se puede, digamos, esos suelos son muchas a veces, si nosotros tenemos en momentos de verano donde hay cultivo y cobertura de cultivo, es difícil poder hacer esa identificación porque en realidad claro, lo que vemos con los satélites es el cultivo, claro. Ujú. no lo que sucede abajo. Seguro. Entonces, siempre decimos que nuestras estadísticas son conservadoras en el sentido de que alguien me puede decir, mira, yo voy a mi campo y me encuentro que está todo, Claro, digamos, no hay una lámina de agua, pero está sobresaturado, no claro. puedo. Ujú. Entonces, Sí, sí, sí. eso siempre hacemos la salvedad Seguro. y además la salvedad de que estamos trabajando a escala de partido, a escala de región, Claro. tiene que ver con el tipo de sensores que nosotros utilizamos. Ujú. Bien, bien. Las lluvias o las demandas grandes que tuvimos, inclusive en Chivilcoy mismo, etcétera, han sido de dos picos. Un momento grande que fue en mayo, que Sí. fue esas lluvias de 15 al 18, que ahora la voy a mostrar. Ujú. En el caso dependiendo de la situación, a veces nos piden, por ejemplo, puse este mapa porque si ven, ahí hay unas zonas marcadas en rojo, Ujú. que son algunos cuerpos de agua que están asociados a caminos. Ajá. Nosotros no podemos saber si esos caminos quedaron intransitables o no, porque no tenemos el dato de a qué Claro. cota está el camino, Ujú. pero sí en los caminos terciarios podemos tener una aproximación de la afectación o se hace una estimación de qué zonas quedaron más afectados los Claro. Ujú. caminos terciarios. Por ejemplo, eso es un plus. Usamos la cartografía del Instituto Geográfico Nacional Claro. y hacemos una determinación de anegamiento y en este caso nos pidieron Claro. Tema caminos. identificar, claro, los caminos que yo no sé, no puedo hacer zoom lamentablemente, pero se observan Sí, acá en sí, sí. rojo algunas zonas, Claro. exacto, Sí, sí, algunas sí. zonas eh, Bueno, el tema de los caminos rurales es un reclamo permanente, ¿no? En el caso de las asociaciones rurales, las sociedades rurales del claro, interior, ¿viste? Siempre están, digamos, con ese reclamo, ¿no? De sí, obras, ¿no? De mejoramiento, de mantenimiento, de, en tal fin. cual. Este, Y esto es, digamos, es una idea para saber dónde buscar. A veces en muchas situaciones dicen, bueno, mira, se sabe más las zonas cuáles son las que siempre tienen claro, problemas, claro. pero es como para en el mapa mostrar un poco, hacerlo más gráfico. Ujú. Además, nosotros cuando hacemos la estimación de anegamiento, si estamos en campaña en general, nosotros vamos haciendo un monitoreo de cultivos, sabemos cuáles son las zonas de vocación agrícola y de Claro, vocación ganadera, entonces en los informes hemos dicho, bueno, del área que nosotros detectamos como anegada, tal porcentaje corresponde a regiones de vocación pecuaria o de claro, vocación agrícola, claro, claro. tratando de darle un valor agregado a los Claro, claro. productos que nosotros Sí, vamos sobre elaborando. todo por el impacto económico, ¿no? Que genera ese tipo de inconveniente. Así es, Ujú. así es. Así que eso en cuanto, bueno,
en realidad va surgiendo la demanda. Estos son casos, por ejemplo, Ah, mira. claro, en la zona, esta es la zona, digamos, esto 9 de julio. perdón, en 9 de julio, si no me equivoco, sí. ¿Estoy bien? Sí, Sí, en sí. el 9 de julio, que el 9 de julio, esas imágenes, por ejemplo, una imagen de julio, o sea que no hemos hecho ahora de las últimas lluvias, Ujú. y tenía una afectación casi un 15, más de un 15% de la superficie del partido, probablemente sea mucho más por lo que Más. te comentaba Sí, sí, sí. de condiciones que Ujú. no son propicias, digamos, y que por ahí no se detectan Claro, tan fácilmente. sin duda. Eh, Falta ver que seguramente va a llegar la demanda ahora Claro. de lo que está sucediendo, que es mucho por entrada de agua. También Bolívar, que no lo coloqué, Bolívar también una situación muy compleja. Creo que no lo coloqué acá, o sí, sí, Carlos Casares, eso Mm. es de julio y es más del 33, como 36, más del 36% de la superficie en ese momento, Claro, después de las lluvias de julio. claro. Es una imagen del 19 de julio. Ujú. Y ahí también creo que hicimos un trabajo de caminos. La situación en ese momento era Claro. muy complicada y actualmente entiendo que lo es más. Sí, 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 Y porque ha llovido nuevamente y están las lluvias claro, de agosto que también fueron por encima del promedio. exactamente. Así que seguramente nos va a llegar también un pedido. De todas maneras, ya la emergencia, entiendo, ya está declarada en todos los partidos Sí, 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 sí. y es una zona, es una situación muy complicada. Y en el caso de Chivilcoy, que quería mostrar un Sí, poco, esta es la situación del mayo. 22 de mayo, o sea, Bien, posterior a las lluvias que fueron claro. del fin de semana, pero del 16 al 18, del Sí, 15 al 18. sí, sí, sí. Que en ese caso, nosotros la estimación que habíamos hecho era aproximadamente un 14% de la Sí. superficie del partido afectada, son un poco más de 28.000 hectáreas. Ujú. Eh, y la situación prácticamente actual del 24, esta es una imagen del 24 de septiembre. Ujú. Para ser más claro, bueno, acá se ven en las imágenes, vuelvo para atrás, la Mm. situación. Todo lo que se ve en color rojo y anaranjado en realidad es vegetación que está en estado, Ujú. tiene un cierto grado de desarrollo, Claro, que tiene lógica en mayo encontrarte con esta situación de que prácticamente todos esos tonos verdes en realidad son de suelo, claro. rastrojos, Ujú. etcétera, en esa composición color. Ujú. Y en azul está marcado obviamente todo lo que es agua. Claro, Cuando pasamos al 24 de septiembre, bueno, nos encontramos con esta situación que son todos los cultivos de invierno, digamos, que claro. están activos y en la superficie es menor, Ujú. pero no es despreciable, o sea, Claro, pasó a ser más o menos un poquito más de un 9% de la superficie del partido, son cerca de 19.000 hectáreas claro, claro. que Sí, están con una situación de anegamiento, se, digamos, o por lo menos que nosotros vemos agua en superficie, esa claro. sería la definición. Se ve como digamos, un menor grosor de los cursos de agua, ¿no? Tanto lo que es Exacto, ahí la cañada de Chivilcoy o que va sí, del Salado y después el límite allá con Suipacha, sí. también, Yo ¿no? pongo acá esta imagen para con la comparación, Claro. Antonio, que Sí, creo que sí. ahí Ah, perfecto. queda, Ahí está. queda claro Eh, eh, lo que fue. Por eso, generalmente, cuando nosotros hacemos un reporte de qué superficie, digamos, dentro de la superficie, cuál es afectada o cuál está asociada a actividad pecuaria, claro. generalmente, Ujú. generalmente son 70-30, 80 Claro, 20, o claro, claro. sea, en relación, ¿no? Pecuario versus agrícola. Claro, claro. Generalmente está en esos porcentajes. Sí, podríamos decir que Eh, dentro de todo, digamos, Chivilcoy viene resistiendo, por decir de alguna forma, digamos, lo que es sí, no es de los más claro, afectados. el partido Ujú, en sí, digamos, se ve como que a pesar, porque recién comentábamos con Eduardo que estamos con 1.350 milímetros ya de lluvia acumulados en lo que va del año y nos falta, si todo se desarrolla sí, normalmente, nos faltan 300 milímetros más, 100 más o menos promedio de cada uno de los meses, octubre, noviembre y diciembre. claro. Pero Sí. viendo, digamos, la imagen, se ve que los suelos vienen soportando, ¿no? Todo este exceso de lluvias.
Sí, por lo menos en cuanto, repito, a lo que nosotros podemos Sí, sí, sí. detectar, Ujú. que es lo que es agua en superficie, digamos, un Exacto. sobresaturado Sí, sería, sí, ¿no? sí, 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 sí. Eh, Sí, sí, sí. y lo que sucede en los partidos que mencionábamos anteriormente, hay mucho movimiento en realidad aguas arriba, ¿no? Es el ingreso de Claro. agua Ujú. que no está relacionado directamente con las lluvias que se producen en el mismo partido. ¿Han Eso podido hace hacer, todo mucho más. Javier, me surge esta pregunta, digamos, si han podido hacer un seguimiento de cómo ha venido actuando el salado, digamos, este año o a partir, por ejemplo, no sé, de mayo a esta parte, en virtud de las obras que ya están finalizadas y lo que falta realizar? La verdad, sinceramente no lo Ajá, hemos hecho nosotros, pero sí bien. probablemente probablemente lo aborde la gente de más de clima y agua, que tienen Ajá, siempre, van haciendo seguimientos de cuenca. De hecho, hay un grupo de INTA que está trabajando con la cuenca del Arrecifes, que se bien, van como enfocándolo desde ese punto. Es algo que claro. se podría hacer, Ujú. yo justamente para esta charla, pero después digo, va a ser como mucho lío. Armé, digamos, uno puede ir generando cada 15 días un índice, Claro, haciendo este tipo de trabajo y hacer un seguimiento eh, de cuál es la oscilación. En las imágenes que yo estuve observando desde abril hasta septiembre, o sea, hasta esta última que es del 24 de septiembre, ujú, claramente mayo fue el periodo más complicado, claro, agosto, no sé, y después volvió, a partir de agosto, volvió a modificarse la situación, pero claro, julio, etcétera, en ese momento es como que volvió a normalizarse un poco el tema. Nosotros a veces lo que hacemos como referencia es tomar como referencia fechas anteriores como para poder hacer el contraste claro. y decir, bueno, cuánto es de esa superficie es la que quedó afectada, que no sé, 15 días antes o un mes antes no Claro. tenía ningún grado de afectación. Sí, incluso con respecto quizás a la campaña pasada también, ¿no? Donde teóricamente, bueno, las condiciones fueron quizás mucho más normales que esta en lo que se Sí. refiere a lluvias, ¿no? O sea, ahí habría un índice o por lo menos una comparación muy buena como para poder realizar. Sí, sin duda. Eso es lo que por ahí con las primeras diapositivas rápidas traté de pasar, es decir, Claro, la repetitividad, digamos. claro, Nosotros podemos ir al pasado mientras no tengamos la interferencia de nubes y claro. si las tenemos, Ujú. bueno, hay sensores que son transparentes a las nubes y nos dan una señal que es diferente a la que estamos viendo en estas imágenes, pero que también nos ayudaría a hacer una estimación de áreas afectadas. Pero Claro, uno puede ir realmente, recurrir, digamos, a referencias. De hecho, nosotros lo hacemos cuando vamos haciendo la parte de monitoreo de cultivos y tomar claro, alguna campaña como referencia y ver cuál es la evolución de esos cultivos en la campaña actual, ¿no? claro, Respecto a la referencia. Esos exacto. trabajos también, muchas de esas curvas y esos productos están dentro de plataformas de INTA, digamos, el Instituto de Clima y Agua genera muchos de esos productos, Ujú. agua útil a 2 metros, Claro, anomalías en los índices de vegetación y que están disponibles también, eso ya a escala de país, ¿no? claro, claro, claro. Eh, Sí, sí, a una escala. sin duda una información que a ustedes le demandan con frecuencia también lo que tiene que ver con el uso del suelo, ¿no? Con el tema de Claro, la superficie de los cultivos y demás, ¿no? O sea, que incluso para comparar campañas. exactamente, sí, sí, ese es un trabajo que también nosotros vamos haciendo porque, bueno, es un grupo acá que histórico, Sí, vos lo sabés, Antonio, que sí, ha trabajado con estas herramientas, así que sí. seguimos con eso, dando la respuesta lo antes Claro. posible a lo que está sucediendo en la campaña para las agencias, para nuestros colegas que están en el territorio No, y que necesitan de esa claro, información. información muy valiosa, más que nada, y que tiene que ver mucho con la toma de decisiones en cuanto, por ejemplo, a la realización de determinado tipo de obras, ¿no? En el caso de el tema de los anegamientos o encharcamiento o inundación, tiene que ver Ujú, también con algún tipo de política en el sentido de
el uso del suelo, ¿no? O sea, tener conocimiento realmente de cómo son las rotaciones en cada uno de los distritos, es decir, cómo se encara la producción. Y bueno, ahí la explicación surge mucho también a través de estas informaciones que ustedes generan. Claro, así es. Sí, Así es, sí, sí, sí. así es. Así que nosotros en el grupo hoy estamos hablando más que nada de este nivel de trabajo, pero dentro del grupo también entra a jugar ahora el tema del uso de drones y de Claro. diferentes aplicaciones, Ujú. pero siempre hago ¿no? La salvedad y el comentario de que cada herramienta tiene su rol, ¿no? Claro, Y hoy por hoy las imágenes, o sea, los satélites con sus sensores, etcétera, son los que nos permiten tener una vista, claro, una mirada, digamos, a una escala como esta, que claro, bueno, los drones tienen otro uso claro. y se van complementando, que eso Sí, es claro. Sí, 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 un complemento de tecnología, pero sin duda exacto. esto es irreemplazable por el momento. Sí, y lo que tenemos a favor, comparando cuando se inició un poco el grupo, etcétera, es que, bueno, hay más satélites orbitando, Claro, eso hace que tengamos más posibilidades de tener imágenes libres de nubes y claro. una resolución espacial mucho más adecuada para nuestra región. Eso nos ha ayudado mucho a hacer una buena discriminación de cosas que antes podíamos ver menos o con menor detalle, ¿no? Claro, sí, sí, interesantísima toda esta información, Javier. Digamos, los interesados en esta temática pueden comunicarse directamente con ustedes a través de Sí, instituciones. sí, nosotros, eh, y aprovecho, pero bueno, Sí, estamos un poco lejos, Pergamino justo, pero nosotros, obviamente, las informaciones que tenemos disponibles, si se pueden contactar, si te parece, paso mi correo sí, sí, electrónico, cómo no. que es portillo.javier@inta.gov.ar. A su vez, el grupo ofrece generalmente, en asociación con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, un curso anualmente, generalmente para trabajar, Ujú. quien quiera empezar a incursionar con el uso de datos geoespaciales, sistemas de información geográfica, colegas, Claro, productores, todos los que estén interesados, eso siempre está ahí disponible. claro. Que bueno, en este caso está por eso digo, estamos un poco lejos Sí, sí, sí. pero bueno, lo mismo es interesante que lo sepan porque de hecho esos cursos también los hemos dado en Junín, o sea, Sí. hay siempre posibilidad, Ujú. eventualmente si hay un grupo de personas interesadas, Claro, claro. siempre está Sí, sí. disponible esa alternativa y contactar o contactar al grupo a través de mi correo electrónico para las dudas que tengan, las inquietudes Ujú. eh, Sí, todo lo que podamos ayudar, porque claro. viste cómo es esto, de las consultas surgen las mejores ideas o Ujú. las resoluciones de cosas que a veces uno piensa que la necesidad es una y la necesidad pasa por otro lado, así que nos ayuda mucho eso. Claro, sí, sí, sin duda, sin duda. Javier, mil gracias entonces por estos minutos, por comentarnos, bueno, una parte, ¿no? De todo lo que hacen ustedes allí, de lo importante y lo valioso que es. Y bueno, seguramente vamos a tomar contacto, nuevamente en alguna otra ocasión, ¿eh? Así que te agradecemos Perfecto. muchísimo esta participación, Javier. Bueno, gracias por la invitación, que tengan un buen día. Muchas Hasta gracias, ¿eh? luego. Hasta pronto, hasta pronto. Bien, escuchábamos entonces, dialogábamos con el ingeniero Javier Portillo del grupo GIS de INTA Pergamino, ¿no? Donde, bueno, comentaba muy bien Javier acerca de las actividades, que los trabajos que realizan, ¿no? Tiene que ver con todo este tema del seguimiento de uso del suelo, el tema de, bueno, ver, determinar la superficie, ¿no? Con afectaciones, en fin, toda una información muy valiosa hoy en día y que por supuesto tiene su contrapartida económica, ¿no? En cuanto a bueno, pérdidas, en cuanto a previsión de determinadas problemáticas, anticipación, ¿no? De toma de decisiones, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones relacionadas. Hacemos un pequeño cortecito y ya volvemos para continuar con nuestra propuesta de hoy, con más INTA